estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Por muchos años esta gran frase se le atribuyó a François-Marie Adet, mejor conocido como Voltaire, pero la historia nos enseñó que en realidad él nunca la escribió. A pesar de esto, el sentido de esta célebre frase coincidía a la perfección con la personalidad del escritor francés, quien defendía tajantemente las diferentes libertades que las personas tenían que tener. En Chile, estos últimos 20 años, este derecho se ha visto amenazado por una opinión dominante de ciertos grupos, los cuales no por medio de palabras, sino por medio de violencia y amenazas, han logrado callar ciertas opiniones y etiquetar todo aquello que vaya en contra de sus propios pensamientos como un discurso violento. Con esto dicho, cabe preguntarse, ¿hay realmente opiniones que debiesen estar prohibidas? Ciertamente, no. A lo largo de mi discurso explicaré el porqué. También explicaré la ambigüedad del concepto de violencia y cómo se ha mal utilizado, seguido por diferentes citas y otros aspectos importantes que tratar sobre el tema. De principio, la Real Academia Española define el término violento como una acción y efecto de violentar o violentarse. Por cierto, un concepto subjetivo. Definir esto es importante, ya que por los últimos 20 años hay ciertas personas, grupos de personas e incluso partidos políticos que no usan el término de discurso violento para callar una opinión o incluso para establecer esa opinión como una expresión inmoral digna de un reproche social. El discurso de odio, profundizando lo antes dicho, es un término que generalmente usan ciertos grupos minoritarios para encerrar en un saco aquellos discursos que, según ellos, atentarían contra su dignidad. Pero, si consideramos lo subjetivo que pueden llegar a ser las emociones humanas, no se podría considerar tal como una razón para que una persona no pueda expresar su opinión. Es, a fin de cuentas, un choque de derechos ficticios. Y digo ficticios porque el derecho de expresión y de pensamiento, algo tan defendido en el siglo XX, es un derecho objetivo que se puede medir y observar. No así el objetivo de una opinión que puede causar en los corazones y en las mentes de los oyentes. Como contraargumento, se podría decir que las personas que tienen este discurso violento también tienen la culpa, porque su discurso violenta. Pero yo digo esto, no hay discurso, no hay opinión, no hay una expresión que no vaya a violentar a una persona. Juan Messeguer, un abogado español, señala en su libro Pensamiento Crítico que la sociedad del siglo XXI es una sociedad de cristal, en el sentido de que debido a su contexto se ha visto como ciertos grupos sociales se ven ofendidos por todo aquello que vaya en contra de su pensamiento, como puede ser ir en contra de la adopción homoparental, en contra de una cuota de género e incluso en contra de las hoy famosas funas, y un sinfín de otros ejemplos que presupondrían un discurso de odio y por tanto, siguiendo el razonamiento lógico de tales grupos, tal discurso debería ser prohibido e incluso penado. Este fenómeno, explica el autor, se ha respaldado por una sociedad que cae en una espiral del silencio, que significa que, por culpa del reproche social y con temor a ser etiquetado como un homofóbico, un transfóbico o incluso a veces un racista, se evita defender opiniones de las que incluso están de acuerdo, solo por miedo a tales grupos minoritarios. Concluyendo lo dicho, el derecho de libertad de expresión hoy en día se ve limitado por culpa de aquellas personas que buscan, por medio de la verdadera violencia, que una opinión sea acallada solo por su forma, su significado o su lógica. Sin embargo, esto no es totalmente culpa de aquellos que amenazan, sino que también es culpa de aquellas personas que callan, que deciden guardar silencio, por un temor disfrazado de respeto, que piensan que está mal solo porque argumentos emocionales que ciertos grupos entregan con una violencia disimulada. Esto no es una guerra de quien habla más fuerte, esto es una pelea para recuperar la voz y para volver a tener la libertad de expresión que tantas partes nos ha llevado y nos ha permitido avanzar en la historia. Yo los invito a ustedes, a no acallar sus opiniones, sean cual sea, porque es su derecho y está en todas sus capacidades para hacerlo. No le teman al reproche social.